El presente problema dice de esta forma: desde estar en reposo, una bala de 12 gramos acelera con una velocidad de 700 metros sobre segundo mientras viaja 20 centímetros en el cañón de un arma. Si se supone aceleración constante, ¿cuánto mide la fuerza de aceleración? Entonces acá se está preguntando por el valor de la fuerza producida por la aceleración. Vamos a realizar un pequeño esquema de la situación. En primer lugar, tenemos un cañón. Sí, ese sería el cañón. Y dice que este cañón mide 20 centímetros de largo. Se debe destacar que esta distancia de 20 centímetros en metros son 0,2 metros. Acá tenemos lo que es la bala. Sí, esa de ahí es la bala. Esta bala que está en ese sector es de 12 gramos. Pero estos 12 gramos hay que pasarlo a kilogramos. Se divide por 1000. Recuerden que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, si quisiéramos convertir de gramo a kilogramo, simplemente hay que dividir en 1000. También se entrega en el encabezado una velocidad de 700 metros sobre segundo. Esa velocidad va a estar al final del tubo. Pero como vemos acá en el encabezado, en la parte inicial se dice que comienza desde el reposo. Entonces la velocidad inicial acá es de 0 metros sobre segundo. Así es sencillo. Entonces tenemos que ver qué es lo que se está preguntando acá. Según el encabezado, lo que se está preguntando es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza desarrollada por la bala en el conducto? Es decir, en nuestro cañón. Para calcular dicha fuerza, según la segunda ley de Newton, establece lo siguiente. Establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Perfecto, tenemos lo que es la masa. No hay ningún problema. Pero no tenemos la aceleración. No está la aceleración. Tampoco está la fuerza. Lógicamente la fuerza no debe estar, porque si leemos el encabezado, mira lo que estamos destacando. Estamos destacando que lo que se pide es la fuerza. Observe, la fuerza es lo que se pide. Como la fuerza es lo que se pide, lógicamente la fuerza no tengo que poseerla. Pero yo debo poseer la aceleración para poder calcular la fuerza. Y no poseo la aceleración. Entonces la estrategia es la siguiente. De acuerdo a esta formulita que está acá, que corresponde a la segunda ley de Newton, nos entrega los siguientes pasos a realizar. Primer punto, calcular lo que es la aceleración con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego que he calculado lo que es la aceleración, puedo calcular la fuerza aplicando la segunda ley de Newton, que establece que la sumatoria de la fuerza, es decir, la fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración. Una vez establecido eso, podemos concluir que la fuerza es de 14.700 newton. Pero tenemos que realizar todos los cálculos para llegar a esa solución. Pero como he dicho que la fuerza que vamos a calcular está en newton y tenemos algunos datos que no están en unidad coherente con el newton. Es decir, no están en el sistema internacional de medida. ¿Como cuáles? Como la masa y como la distancia. Hay que convertirlas a kilogramo y hay que convertirlas a metros, ambas. En la primera conversión, utilizando lo que es una fracción equivalente a 1, estableciendo que es equivalente a 1 porque la cantidad del numerador es igual a la cantidad del denominador, en donde se establece que un kilogramo es igual a 1000 gramos, podemos cancelar lo que son los gramos de forma cruzada y podemos realizar una división entre los 12 gramos y los 1000 gramos. Esa división establece que 12 entre 1000 son 0,012 kilogramos. Acá se realiza algo muy similar. Se sabe que un metro son 100 centímetros. Se cancelan los centímetros de forma cruzada en la fracción equivalente a 1 y queda 20 dividido en 100. 20 en 100 son 0,2 metros. Tendríamos los dos datos obtenidos. Ahora en el sistema internacional de medida. Entonces acá vamos a recopilar los datos para calcular en primera instancia lo que es la aceleración. El objetivo es calcular la aceleración con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y los datos serían los siguientes. Acá tenemos la recopilación de los datos, donde tenemos la velocidad inicial, la distancia y la velocidad final. Y se pide calcular lo que es la aceleración. Acá vamos a anotar las ecuaciones correspondientes a este movimiento. Para calcular la aceleración debemos seleccionar una de estas ecuaciones. Primero que todo, debe tener aceleración. Antes de seguir, es conveniente destacar algo. ¿Qué es lo que vamos a destacar? Vamos a destacar lo siguiente. Vamos a destacar que la ecuación debe tener sobre todo lo que es la aceleración. Y nos podemos dar cuenta de algo. La primera tiene aceleración. La segunda también. La tercera también. Todas tienen aceleración. Veamos si tienen velocidad inicial. La primera sí, la segunda sí, la tercera sí.
Todas, pero todas tendrán distancia. La primera, no. La segunda, sí. La tercera, sí. Y por último, ¿todas tendrán velocidad final? La primera, sí. La segunda, sí. Y la última, no. Entonces existe una sola que tiene 4 ticks correctos, que sería la del medio. Esa es la ecuación seleccionada en nuestro desarrollo. Acá se debe destacar que lo que buscamos es la aceleración. Por lo tanto, vamos a reemplazar algunos datos. Por ejemplo, la velocidad inicial es 0. Como es 0, toda la expresión la cancelamos. La hacemos que sea 0. Y ahora solamente faltaría despejar lo que es A. Entonces acá podemos multiplicar 2 por D. Entonces acá va a quedar la velocidad final al cuadrado. Sería así, velocidad final al cuadrado es igual a 2D por la aceleración. Resulta que el 2D está multiplicando la aceleración, entonces toda la expresión pasaría dividiendo hacia el otro lado. Entonces obtendríamos la velocidad final al cuadrado dividido en 2D. Anotamos lo que es 2D y eso es igual a la aceleración. Podemos destacar que esto mismo lo podemos colocar hacia el otro lado y lo podemos colocar de la siguiente forma. Como aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado dividido en 2 veces la distancia. Acá observamos que tenemos lo que es la velocidad final y acá abajito tenemos la distancia, como se puede observar. Ahora, la velocidad final acá se indica que son 700 metros sobre segundo. Se reemplaza en ese lugar. Entonces eliminamos la simbología y en su lugar colocamos lo que vale dicha simbología, 700 metros sobre segundo. De esa forma. Ahora, la distancia también tiene un valor. La letra D dice que vale 0.2 metros. Recordemos que eran 20 centímetros y lo hemos convertido a metro, porque todo debe quedar en el sistema internacional de medida, y sería 0.2 metros. De esa forma, ahora debemos realizar esta división, pero antes de realizar la división, debemos colocar los 700 al cuadrado y dividirlo en 2 por 0,2. Para realizar esta operatoria un poco más rápido, veamos cómo sería esto en la calculadora. Serían los 700 al cuadrado dividido. Lo de abajo tiene que ir en paréntesis. Todo eso que está abajito, la idea es colocarlo en paréntesis. 2 por 0.2. Y apretando el igual obtenemos el resultado. Eso que está ahí sería nuestro resultado a lo que es la aceleración. Un número bastante grande. Entonces, como observaron, el resultado es de 1.225.000 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora el cálculo de la fuerza es bastante sencillo. Tenemos la masa, tenemos la aceleración. Lo único que faltaría sería la fuerza. Y así debe ser, porque según el encabezado se está pidiendo la fuerza requerida para que esta bala sufra esta aceleración. Acá vamos a establecer que la fuerza va a tener la siguiente cantidad. Fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso establece la segunda ley de Newton. Entonces vamos a valorizar estas cantidades. La masa son 0.012 kilogramos. Recuerde que el enunciado lo da en gramos, como dice acá. Lo hemos convertido a kilogramos, como hemos visto hace un breve momento atrás. Al realizar los cambios quedaría de la siguiente forma. En esta simbología colocamos la masa, que tiene un valor de 0.012 kilogramos, lógicamente. Y la aceleración tiene este valor bastante grande. Entonces vamos a tener que extender un poco este paréntesis. Eliminamos la simbología y colocamos su cantidad en su lugar correspondiente. Sería de 1.225.000. De esa forma realizamos este producto ahora a continuación, teniendo en cuenta que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado corresponde a lo que es el newton. Y acá obtendríamos el siguiente resultado numérico. 14.700. Sería 14.700 newton. Ese sería el resultado correspondiente a la fuerza. Y de esta forma hemos terminado este problema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.